Hay lugares en la Tierra donde llegar no es cuestión de distancia, es cuestión de si el terreno te lo permite. Acantilados verticales, islas rodeadas de mareas extremas, rocas volcánicas aisladas, lugares donde la geografía construyó la muralla mejor que cualquier ejército. Y sin embargo, alguien decidió construir ahí, no por accidente, sino exactamente porque nadie más podría llegar. Monasterios pegados a paredes de roca, pueblos al borde de precipicios, ciudades sobre islas que el mar corta del mundo 2 veces al día. La inaccesibilidad no es un defecto de estos lugares, es su razón de existir. Es lo que los protegió durante siglos de invasiones, saqueos y del propio mundo exterior. Algunos todavía no tienen carretera, otros exigen horas de caminata, unos pocos solo se alcanzan cuando la marea lo decide, no cuando tú lo decides. Estos son los lugares más inaccesibles del mundo, los que no puedes simplemente visitar, los que primero tienes que merecer llegar. En su apogeo medieval, el siglo XII y XIII, Rocamadour recibía cientos de miles de peregrinos. Al año, Enrique II de Inglaterra, Luis IX de Francia y San Domingo de Guzmán realizaron la peregrinación. La peregrinación En el siglo XI fue descubierto el cuerpo de un hombre identificado como discípulo de Cristo. Ese hallazgo convirtió Rocamadour en uno de los 4 grandes destinos de peregrinación medieval de Europa. En su apogeo medieval, el siglo XII y XIII, Rocamadour recibía cientos de miles de peregrinos. Al año, Enrique II de Inglaterra, Luis IX de Francia y San Domingo de Guzmán realizaron la peregrinación. La Grande Rue tiene en algunos puntos apenas 4 metros de ancho. Las casas medievales se elevan 4 plantas sobre esa calle. Sus ventanas superiores asoman directamente sobre el vacío del cañón.
La capilla de Nuestra Señora alberga la Virgen Negra de Rocamadour, una talla del siglo XII de 70 centímetros que durante siglos fue considerada milagrosa. Colgada del techo hay una espada que la leyenda identifica como Durandal, la espada del caballero Roldán. El château en la cima no fue construido por señores guerreros. Fue levantado por obispos para controlar las rentas de las peregrinaciones. La fe y el dinero fueron socios en Rocamadour desde el siglo XI, sin que ninguno dominara completamente al otro. ...600 personas viven hoy en Rocamadour. Cada tarea doméstica cotidiana se convierte en un ejercicio de planificación vertical que sus habitantes realizan de forma completamente automática, sin pensarlo, porque no conocen otra manera de vivir. En Bután, a 600 metros sobre el Valle de Paro, el monasterio del Nido del Tigre está pegado a una pared de granito vertical. No hay carretera, no hay mecanismo mecánico. Solo un sendero de 2 horas desde abajo. Todo material de construcción fue subido a mano por la ladera. Cada tabla, cada balde de pintura, cada herramienta. En 1998, un incendio destruyó gran parte del complejo. La reconstrucción tardó 4 años subiendo todo a mano otra vez. El monasterio no fue construido para ser visitado, fue construido para ser alcanzado. El camino es parte del templo. La dificultad física es parte del ritual. Sin el esfuerzo de la subida, el lugar no tiene el mismo significado. Parotaxán no fue construido para ser visitado, fue construido para ser alcanzado mediante un esfuerzo que preparara al peregrino para lo que iba a encontrar dentro. El camino es parte del templo, la dificultad física es parte del ritual, y el monasterio, al final del ascenso, tiene exactamente el significado que la caminata le ha dado. A 500 metros de la costa de Normandía, en la bahía con la mayor amplitud de mareas de Europa continental, una isla de granito sostiene una abadía, un pueblo medieval y 12 siglos de historia ininterrumpida.
La bahía del Mont Saint-Michel puede ver subir el agua 14 metros, entre marea baja y alta. Cuando sube, lo hace a la velocidad de un caballo al galope. En horas, el mar corta completamente la isla del continente. La construcción comenzó en el siglo VIII, cuando el obispo Aubert afirmó recibir visiones del arcángel Miguel ordenándole construir un santuario. Según el relato, el arcángel tuvo que perforarle el cráneo para asegurarse de que tomara el encargo en serio. La cima de la isla es granito de 78 metros. Los monjes benedictinos del siglo X comenzaron a construir sobre esa roca, añadiendo nivel sobre nivel durante siglos. La aguja final alcanza 150 metros sobre el mar. La estructura del monte es ingeniería medieval acumulativa. Cada siglo añadió capas sobre las anteriores. Las criptas góticas del XIII sostienen las naves románicas del Ógedo, que descansan sobre las capillas carolingias de Loneo. Durante la Guerra de los 100 años, el Mont fue el único punto de Normandía que nunca cayó en manos inglesas. El mar era su ejército. En el siglo XIX fue convertido en prisión. Llegó a albergar 700 presos políticos simultáneamente. Víctor Hugo protestó públicamente. Encerrar hombres entre estas maravillas es como meter la jaula dentro del pájaro. Hoy, entre 30 y 40 personas viven permanentemente en el Mont Saint-Michel. Sus casas medievales están superpuestas unas sobre otras siguiendo la topografía de la roca sin cuestionar su lógica vertical, porque llevan siglos siendo la única lógica disponible.
El Mon no controla su relación con el mundo. El mar la controla por él. 2 veces al día el agua decide si este lugar está conectado o completamente solo. Esa cesión del control a la marea lleva 12 siglos siendo la condición fundamental de existir aquí. En el noreste de Turquía, dentro del Parque Nacional de Altandere, la ladera de una montaña del Ponto guarda un monasterio construido directamente en la roca vertical a 300 metros sobre el fondo del valle. Fue fundado en el año 386 después de Cristo. Dos monjes atenienses encontraron en una cueva de ese acantilado un icono de la Virgen. Construyeron una capilla para protegerlo. El monasterio no fue construido sobre la roca, fue construido dentro de ella. La parte trasera del complejo es literalmente la pared del acantilado. La fachada exterior parece plana, casi bidimensional desde el valle. Solo al acercarse se comprende que detrás hay una profundidad considerable excavada en la montaña misma durante más de 1000 años de ocupación continua. Durante más de 1000 años fue centro de peregrinación para los cristianos del Ponto. Sus frescos cubren cada centímetro de las paredes de la capilla principal. En 1923, con el intercambio forzado de poblaciones entre Grecia y Turquía, la comunidad griega fue deportada. El monasterio quedó vacío de la noche a la mañana.
Llegar al monasterio requiere subir por un sendero de 45 minutos que trepa por el bosque de abetos del Parque Nacional. No existe carretera hasta la entrada. En invierno, el camino se cubre de nieve y el acceso se vuelve técnicamente peligroso, sin equipamiento apropiado. Que lo albergó por siglos. Llegar requiere subir 45 minutos por un sendero forestal sin carretera. En invierno el camino se cubre de nieve y el acceso se vuelve técnicamente peligroso. Sumela eligió el punto más inaccesible de la montaña, no a pesar de su dificultad, sino por ella. La roca era la protección. La altura era el privilegio. En el extremo sur de Córcega, donde el mar Mediterráneo se estrecha hasta convertirse en el estrecho de Bonifacio, una ciudad entera crece sobre un acantilado de caliza blanca que cae verticalmente más de 60 metros hasta el agua. Desde el mar, Bonifacio aparece una ilusión óptica. Los edificios medievales avanzan más allá del borde del acantilado con voladizos que sobresalen varios metros sobre el vacío. Algunas fachadas no tienen tierra firme debajo, solo roca, aire y agua. La ciudad alta, la Hauteville, fue fundada en el siglo IX por el marqués Bonifacio de Toscana. Sus constructores eligieron este promontorio precisamente por su inaccesibilidad. El acantilado era la mejor muralla que ningún arquitecto militar podía diseñar. La roca caliza sobre la que descansa Bonifacio lleva milenios siendo erosionada por el mar desde abajo y por la lluvia desde arriba,
Zoiton es de arriba. Los geólogos han documentado grietas estructurales en la base del promontorio que avanzan lentamente cada año sin detenerse. El Escalier du Roi d'Aragón, una escalinata de 187 peldaños tallados directamente en la roca vertical del acantilado, desciende desde la ciudad hasta el nivel del mar. Según la leyenda, fue excavada en una sola noche por soldados aragoneses durante el asedio de 1420 y arró por el prellado. La realidad histórica es más prosaica, pero igualmente impresionante. La escalinata fue tallada a lo largo de décadas para acceder a una fuente de agua fresca en la base del acantilado durante los periodos de asedio prolongado cuando los sitiadores cortaban el acceso terrestre. Los vientos del estrecho pueden superar los 100 km por hora durante las tormentas de tramontana. Las ráfagas golpean directamente las fachadas de los edificios que asoman sobre el vacío. Las ventanas de las casas en el borde llevan siglos resistiendo esa presión constante y lateral. Hoy, alrededor de 3.000 personas viven permanentemente en Bonifacio. Algunos de sus apartamentos tienen terrazas que avanzan sobre el acantilado. Desayunar con el Mediterráneo 60 metros debajo de los pies no es una experiencia turística para sus habitantes, es simplemente el martes. Bonifacio existe porque sus fundadores entendieron algo que la arquitectura moderna frecuentemente olvida. El terreno más difícil es a menudo el terreno más defendible. El acantilado no era un obstáculo, era el fundamento de toda la estrategia urbana desde el primer día.
En el centro de Grecia, donde la llanura de Tesalia termina abruptamente, emergen del suelo columnas de arenisca gris de hasta 400 metros de altura. Sobre algunas de ellas, construidos en el siglo XIV, descansan 6 monasterios que siguen activos hasta hoy. Estas formaciones geológicas se crearon hace 60 millones de años en el fondo de un lago prehistórico. Los sedimentos se comprimieron en capas de roca que la actividad tectónica y la erosión posterior fueron tallando durante millones de años hasta crear estas columnas aisladas y verticales. Los primeros monjes llegaron a Meteora en el siglo IX y vivieron en cuevas naturales dentro de las columnas de roca. No construyeron nada. Se limitaron a habitar lo que la naturaleza había excavado. Durante 4 siglos, la vida monástica fue literalmente troglodita y completamente invisible desde abajo. La construcción de los primeros monasterios comenzó en el siglo XIV bajo el liderazgo de San Atanasio Metierroites. Los materiales de construcción, piedra, madera, mortero y herramientas debían subirse a la cima de columnas sin caminos ni rutas de acceso de ningún tipo. Durante siglos, el único método de acceso fue una red de cuerdas y cestas de madera. Los monjes subían dentro de cestas elevadas manualmente, por otros monjes desde la cima. Cuando los visitantes preguntaban con qué frecuencia cambiaban las cuerdas, la respuesta era siempre la misma: cuando se rompían.
Las escaleras talladas en la roca no fueron excavadas hasta el siglo XX. Antes de eso, la inaccesibilidad física era la principal defensa de los monasterios contra los saqueos, las invasiones otomanas y los conflictos que devastaron la región durante siglos de inestabilidad política y religiosa. El monasterio de Gran Metiarón, el más grande del complejo, fue construido sobre la columna más alta. Su iglesia principal data del siglo XIV y conserva frescos bizantinos que sobrevivieron siglos de humedad, frío extremo, abandono parcial y el paso del tiempo sin restauración sistemática. Hoy, 6 de los 24 monasterios originales siguen funcionando con comunidades monásticas activas. Los monjes y monjas que viven allí han elegido voluntariamente un aislamiento que sus predecesores del siglo XIV no siempre pudieron abandonar, ni aunque quisieran hacerlo. Meteora existe en la intersección entre la geología más dramática de Europa y la necesidad humana de encontrar un lugar donde el mundo de abajo no pueda llegar. Lo lograron durante siglos. Hoy, las escaleras y los autobuses turísticos han acortado esa distancia, pero el vacío entre la roca y el cielo permanece exactamente igual. En la comarca catalana de la Garroteja, entre dos ríos y sobre una columna de basalto volcánico de casi 50 metros de altura y apenas 1 kilómetro de longitud, existe el pueblo más estrecho de Cataluña y uno de los más improbables de toda Europa.
el río Fluvià y el río Toronel confluyen exactamente debajo del pueblo, formando un ángulo de ataque natural que erosiona la base del acantilado desde dos direcciones simultáneamente. Los geólogos monitorean activamente la estabilidad de la roca basáltica con instrumentos instalados en la base. El pueblo tiene hoy apenas 1000 habitantes. La calle principal corre paralela, al borde del precipicio durante toda su longitud. Caminar por ella significa tener siempre, a un lado, fachadas medievales de piedra y al otro 50 metros de vacío y el sonido del río abajo. Castellfollit de la Roca no es un pueblo construido a pesar del acantilado, es un pueblo construido gracias al acantilado. Sin esa columna de basalto volcánico, este lugar sería un campo de cultivo más en la llanura catalana, sin historia, sin forma y sin razón para existir. Rocamadour, el Nido del Tigre, el Mont Saint-Michel, Súmela, Meteora, Castellfollit y Bonifacio, 7 lugares, 7 respuestas distintas a la misma pregunta: ¿cómo vivir donde la geografía dice que no es posible vivir? Lo que une a todos estos lugares no es la arquitectura ni la historia, es la decisión de quedarse donde otros habrían retrocedido y de construir donde la lógica convencional no encontraba justificación suficiente.
Siglos después, esas decisiones siguen en pie, resistiendo mareas, vientos, guerras y el peso del tiempo. La durabilidad de estas estructuras es la respuesta más elocuente a quienes dudaron de sus constructores desde el principio, siglos. Las orcas patrullan las aguas del estrecho de Prince William. Cazan en grupos coordinados con una inteligencia que los científicos aún no terminan de comprender. Son el ápice vivo del océano frío. Visitar estos lugares exige algo que el turismo masivo raramente ofrece: disposición a que el lugar dicte los términos del acceso. La marea del monte decide cuándo puedes salir. En Planeta Nómada seguimos buscando esos rincones, los que no aparecen en las primeras páginas de los buscadores, los que exigen esfuerzo para llegar y ofrecen algo que ninguna pantalla puede reemplazar completamente, para al final del camino. Gracias por viajar con nosotros hasta aquí. Suscríbase a Planeta Nómada, active la campana y nos vemos en el próximo destino, en algún lugar donde la Tierra dice que no es posible y alguien ya está construyendo. 116 peldaños de rodillas si la historia lo pide.
En Planeta Nómada seguimos creyendo que los mejores viajes son los que el terreno no facilita, los que exigen adaptarse al lugar en lugar de exigir que el lugar se adapte al viajero. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Suscríbase a Planeta Nómada, active la campana y nos vemos en el próximo destino, en algún lugar donde el camino sea parte del destino y la dificultad de llegar sea exactamente lo que hace que valga la pena.